Abogado Jofre Campaña, les damos los buenos días. Abogado Campaña, ¿cómo está? Ustedes anunciaron para el día de hoy la respuesta del diario El Universo frente a la decisión del presidente de la República de perdonar y hacer la remisión de todo el juicio, desistimiento del juicio en contra de diario El Universo y por ende dejar sin efecto la sentencia. Buenos días. Buenos días, un saludo a los oyentes, un saludo a Janet. Efectivamente, luego de escuchar estos sucesos últimos, estas últimas frases del presidente, anoche unas declaraciones del canciller totalmente fuera de lugar, no queda duda de que el discurso es un discurso de odio, de ofensas, de agresiones, de burlas, de mofas, y yo creo que el día de hoy habrá una reunión importante al mediodía, luego de lo cual, con toda certeza, habrá un pronunciamiento serio, oficial, formal, porque este es un tema serio, este no es un tema para la mofa ni para la burla. Yo lamento, el vicepresidente dijo algo muy interesante, esta fue una oportunidad para virar la página, pero lamentablemente el presidente y el canciller han abierto nuevas páginas y yo creo que habrá una respuesta firme, enérgica, seria en ese sentido. Es decir, que se podría contemplar la decisión de no recibir o interpretar de alguna manera el perdón del presidente de la República y continuar con estos procesos? Mire, una cosa solamente hay dos alternativas aquí, abogado. O aceptan el perdón del presidente de la República y nosotros le volteamos la página a esto, hablo del sector periodístico del país, o se continúa con esta bronca que no nos ha llevado absolutamente a nada como país. Mire, yo creo que no se puede perder de vista que este grave daño que se le ha causado al país tiene su origen y tiene su conclusión al final en una actitud del gobierno, del presidente, de pensar que su gestión pública no puede ser objeto ni sujeto de críticas, en un comportamiento en el que el mensaje que le envía al mundo es que él es el gran sumo sacerdote, el gran emperador del Ecuador y que él es, como en la época de los romanos, quien decide quién vive y quién muere. Esto es terrible porque además ha dejado en el escenario ecuatoriano la confirmación clara de que el Poder Judicial está subordinado al poder político. De tal manera que la sociedad ecuatoriana yo creo que no puede cerrar los ojos ante esto, que es lo principal. Hoy día hubo un problema con la libertad de expresión, importante sin duda para la democracia, pero no es lo único. Cuando usted tiene una sociedad en que el Poder Judicial obra como ha obrado en este caso, hay una sociedad con instituciones absolutamente heridas, golpeadas, y eso no se reconforta ni arregla con un olvido, silencio o cerrar páginas. Yo creo que el problema del Ecuador es mucho más grave que lo que se presenta a la luz de estas últimas declaraciones. El presidente de la República manifestó que después de este proceso ratificado en 3 instancias se ha confirmado algunas cosas, entre ellas que el diario El Universo mintió. Dijo que se puede juzgar o se puede acusar o hacer responsables a los dueños de los medios de lo que dicen los periodistas y también que se puede hacer procesos en contra de los medios de comunicación que supuestamente violan derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que piensa Diario El Universo? Porque inició digamos, un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente afirmando que no son culpables de lo que se les está sentenciando aquí en el Ecuador. ¿Continuará entonces el proceso en el exterior, abogado? Lo que ha quedado absolutamente demostrado con este proceso es que existe control político de la justicia, es que existe una sentencia que es fruto de corrupción judicial que sigue siendo defendida por el presidente de la República. Ha sido demostrado que Rafael Correa utilizó todo el poder del Estado para un tema personal. Ha sido confirmado y demostrado que en el Ecuador no existe independencia ni separación de poderes y ha sido confirmado que el presidente canta una gran victoria que supuestamente le ha demostrado que el diario El Universo mintió, cuando el diario El Universo jamás ha aceptado tal responsabilidad. De tal manera que si el presidente de la República cree que se siente satisfecho porque sus comprobaciones ya son definitivas, yo creo que comete un grave error. Justamente él tuvo la oportunidad para, a partir de una remisión penal,
dejar sin efecto el proceso penal, dejar sin efecto la sentencia, buscar una reconciliación nacional, hacer un llamado para una nueva sociedad con instituciones firmes y fuertes. Lamentablemente el presidente, en esa actitud permanente de soberbia y de atropello, pretende que los señores Pérez son unos reos, son unos delincuentes a quienes simplemente se les ha perdonado que cumplan una sanción, y además se les ha advertido con declaraciones del día de ayer de que tengan mucho cuidado porque en lo posterior les puede pasar cualquier otra cosa, al punto de que inclusive las declaraciones del ministro Patiño en el sentido de que él no ofrece garantías, por ejemplo, para César y Nicolás Pérez si vuelven al país. Entonces me parece que ante esas actitudes, ante ese comportamiento, evidentemente los señores Pérez tendrán que analizar el día de hoy conjuntamente con sus varios abogados cuál es la decisión a seguir. Hay ya varios criterios al interior, bastantes de ellos muy uniformes, y de tal manera que yo prefiero no decirle puntualmente cuál va a ser la decisión, pero me parece que hay temas que se intuyen. Y, por ejemplo, en el tema de la denuncia gravísima por la elaboración de la sentencia en el sistema operativo Chucky 7, indudablemente ese es un tema que sí le puedo anticipar que no puede fallecer ni descansar. De tal manera que el resto de actitudes, comportamientos y pronunciamientos dependerá de la reunión que tendremos el día de hoy. Sí, y enseguida voy con el tema del Chucky 7, que por supuesto iba a ser una consulta de mi parte, pero digamos en el campo internacional, de acuerdo a la información que hemos obtenido hasta el momento, no hay mucha opción. La audiencia del 28 de marzo se va a llevar a cabo. Ustedes como Diario El Universo la van a atender, la Presidencia de la República o el Gobierno Nacional también ha anunciado que la va a atender, que van a asistir a esa reunión. En ese sentido, ese proceso, ¿cómo continúa? ¿Allí terminará? ¿Cuál es internacionalmente el proceso que se seguirá? Mire, hay una demanda ya presentada desde hace varios meses. Dentro de la demanda existen alegaciones y argumentaciones sobre varios temas fundamentales que se han venido discutiendo: independencia de poderes, libertad de expresión, por citar dos. Dentro de ese proceso, como una acción paralela, se presentó una solicitud de medidas cautelares para efectos de que se suspendan los efectos de una sentencia, dado que las consecuencias podían ser irreparables. Y cito un ejemplo: el presidente ha dicho con mucho error que las medidas cautelares caben únicamente para la pena de muerte. No, un día de una persona en la cárcel ya provoca un daño irreparable, solo para que se tenga una idea. Entonces, como había este riesgo inminente, es que se presentó la solicitud de medidas cautelares. Evidentemente, al no existir ya la inminencia de la aplicación de una sanción, las medidas cautelares en su esencia, en principio, pierden trascendencia. En principio me refiero, porque lo importante es que fueron adoptadas. ¿Qué significa que fueron adoptadas? Que de un primer análisis, de una primera apariencia, lo que se llama jurídicamente el principio de apariencia de buen derecho, apareció que esto era un proceso atropellado y por tanto la decisión. En la medida, pienso, de que la comisión mantenga la reunión como se ha fijado para el 28 de marzo, es una reunión a la que deberemos asistir. Pero evidentemente los planteamientos y resoluciones finales y definitivas saldrán de una decisión importante en la que cuenta, sin lugar a dudas, la vocación, la decisión de los señores Pérez. En cuanto al señor Carlos Pérez, ¿cuál es la decisión que se podría estar analizando? No sé si se va a anunciar también hoy al mediodía eso, pero el canciller de la República ha dicho que no le va a dar el salvoconducto y que ya, pues, digamos, con el perdón en medio y la revisión de la sentencia, entonces ya no hay razón para que esté en la Embajada de Panamá, que coja su pijama, que coja un taxi y que se vaya a su casa. El día de hoy, por supuesto, abordaremos también el tema de la decisión respecto del asilo. Lo que es importante y que debe ser destacado es que existe la Convención de Asilo Diplomático. Y en esa Convención de Asilo Diplomático, en este caso es el gobierno panameño el que se ha pronunciado. Y por tanto, independientemente de lo que significa el derecho particular e individual del señor Carlos Pérez, lo que existe es una enorme ofensa del Estado ecuatoriano hacia el Estado panameño. Esto es grave. Y además el hecho de que las expresiones que utilice un canciller sean expresiones verdaderamente lamentables, censurables, poco serias, no propias de quien ejerce una función pública, porque el señor Patiño estuviera resolviendo un tema, una pelea en la tienda de su barrio, que utilice este lenguaje, pero él representa al Estado ecuatoriano. Y es lo que no se da cuenta, el enorme daño que le hace al país. Y esa idea inicial de la mofa y la burla seguida por Patiño fue ayer seguida por el presidente de la República. Creo que ellos no han medido los efectos de sus palabras, siguen causando un enorme daño a la imagen internacional del país, pero ya respecto
respecto de la posición individual de Carlos Pérez, él no es un perseguido político solo por los jueces, él es un perseguido político porque en su discurso del disque perdón del presidente Correa, él cifró a los medios de comunicación como la verdadera dictadura a vencer. Por tanto, la amenaza, el riesgo, es un riesgo enorme, grande, no solamente en lo que respecta a una sentencia judicial, sino contra su propia seguridad. Pero es una decisión que también será abordada el día de hoy y muy probablemente resuelta el día de hoy. Por último, y rápidamente, ya usted adelantó algo, pero le comprendo por sus palabras que usted continuará insistiendo en que el proceso para que se aclare el tema del Chucky 7 continúe y llegue a su final, a pesar de las negativas del fiscal Gallardo de pues darle camino a ese proceso, ¿no? Eso está detenido y no avanza y no avanza. Sin lugar a dudas que sí, por algo muy importante además. El presidente mencionó que se había logrado uno de los objetivos, y uno de los objetivos, según él, fue que la función judicial reconoció que los señores Pérez y el diario El Universo mintieron. Pues bien, esa supuesta declaración proviene de unas sentencias que nacen con una sentencia fraudulenta fruto de corrupción que el presidente Rafael Correa defiende a rajatabla y a toda costa, sin darse cuenta que al defender forma parte de un sistema corrompido. En consecuencia, siendo un delito de orden público, es un delito que deberá continuarse. Si el fiscal Gallardo se demora, habrá que buscar los mecanismos jurídicos para que avance y camine. Ya se presentó un informe del perito, una ampliación. El primer informe del perito oficial, el ingeniero Ferrusola, confirmó que la sentencia fue elaborada en un sistema operativo pirata, Chucky 7. Es decir, ya hay una confirmación procesal. Entiendo que el informe presentado el día de ayer o antes de ayer, porque no lo he podido observar todavía, pero entiendo de la primera impresión que yo noté ayer en el doctor Gallardo, fue que una vez que él revise ese informe y que sin lugar a dudas pues confirmará lo que ya se dijo en el primero, es decir, que la sentencia es una sentencia Chucky 7, una sentencia irregular, estoy seguro de que el proceso se acelerará. Pero hay que tener mucho cuidado con algo, Janet. Hay un mensaje que ha pasado algo desapercibido. El fiscal Chiriboga opinó sobre este caso sin tener motivos para hacerlo. Y al opinar mencionó que la señora Encalada, si no está de acuerdo con el fiscal Gallardo, que lo recuse. Es decir, el mensaje que envió Chiriboga abiertamente es: libérense de Gallardo. Yo creo que esto es terrible y yo creo que la opinión pública y los ecuatorianos debemos estar absolutamente atentos. El fiscal Gallardo es el fiscal competente, él tiene una enorme responsabilidad con el país, con su ciudad y con su conciencia, pero es importante que el fiscal se pronuncie a la brevedad para evitar que estas actuaciones o sugerencias que vienen desde la Fiscalía General de Quito puedan llevarnos una sorpresa, que se saque a Gallardo y que se ponga algún otro fiscal obediente. Creo que debemos estar muy cuidadosos con esto. Por último, hablando de la jueza Encalada, ella manifestó que tiene prueba técnica de que lo que afirmó es verdad, es decir, yo lo entiendo que es como una grabación o un video en donde estaría grabado el juez Paredes, en donde pues afirmaría lo que ella afirmó ante el fiscal Gallardo, entre otras cosas, pues todos los ofrecimientos que se hacían en caso de que se le ponga la firma a la sentencia que le sería entregada a la juez Encalada o en este caso al juez Paredes. ¿Usted conoce esas pruebas? ¿Usted las ha visto? Efectivamente, Janet, yo he tenido una conversación con un familiar y he podido ver un video que es simplemente demoledor. Ojalá la jueza Encalada mantenga la fortaleza que hasta ahora ha mantenido y presente el video ante el Ministerio Público. Es algo demoledor en su contenido. Muchísimas gracias al abogado Geoffrey Campaña. Estaremos pendientes entonces de lo que anuncien ya oficialmente desde Diario El Universo este mediodía.